Bienvenidos nuevamente a nuestras series de Instagram Live. El día de hoy, pues, estamos haciendo este Instagram Live más temprano que de costumbre, porque pues la diferencia de horario realmente, pues, nos llevan a hacerlo de esta manera. Hoy estamos muy contentos porque vamos a tener un invitado, el cual en este momento se encuentra bastante lejos de la frontera venezolana, pero que seguramente nos va a apoyar muchísimo a todos aquellos que estamos en Latinoamérica y que en algún momento pues queremos ver nuestras opciones profesionales directamente en otros continentes. Ya en unos minutos estoy acá precisamente pues conversando con nuestro invitado del día de hoy para conectarnos. Acá está nuestro invitado. A ver. Go Live. Ya por acá se está conectando. Vamos a ver entonces. Bienvenido. Gracias. Ya nos vemos. Sí, señor. Llegó el gran día. Excelente, excelente. Llegó el gran día. Ajá, así es. De verdad que un honor para nosotros, pues doctor Ángel, que se conecte el día de hoy. Le comentaba pues a las personas que nos siguen y que realmente nuestra intención eh, formar no es solamente pues dictar un curso, no es solamente dar una capacidad técnica. Formar a un profesional también es decirle dónde hay oportunidad, dónde puedo yo desarrollar esa capacidad técnica que tengo, esa habilidad. Y realmente eso es lo que hemos tratado de difundir desde Acadia Group como empresa de formación. Y en este momento, pues por eso utilizamos la connotación group, porque realmente nos han apoyado una gran cantidad de comunidades eh, en Latinoamérica. Pues si bien es cierto que en Venezuela hemos tenido una migración masiva, pero de una u otra forma también estos paisanos y colegas nos han apoyado muchísimo desde otras latitudes, al igual que lo está haciendo usted el día de hoy. Doctor Ángel, coméntenos un poco cómo desde hoy estamos transmitiendo desde Alemania. ¿Cómo fue ese capítulo de llegar hasta allá? ¿Cuánto tiempo tenemos en este continente, en este país? Y pues realmente nos gustaría conocer un poco también de esa experiencia el día de hoy, como especialista y como asesor. ¿Ok? Muchas gracias por la invitación. Encantado de aportar a todo Uh este -huh. conglomerado de conocimientos, no solamente técnicos, sino que estamos en el ambiente de las ciencias sociales, por lo tanto, el hombre y la familia están en el centro de nuestra atención, ¿no? Uh -huh. Mucho más hoy en día tomando en cuenta esta crisis titánica que agobia a Venezuela, que ha obligado a, según la última estadística, a 6 millones de venezolanos a abandonar el país. De tal manera que para mí, un gran honor, placer cooperar con ustedes y ustedes conmigo en el sentido de hacer intercambio, lo que llamamos en las ciencias sociales conocimiento interdisciplinario, sin duda alguna. Mi llegada a Correcto. Alemania, yo antes de iniciar una breve reseña biográfica, debo decir, identificarme, por supuesto, mi nombre es Ángel Peralta, abogado en ejercicio en ambos países, autorizado para la asesoría jurídica y de amplio espectro tanto en Venezuela como en Alemania. En cuanto a Venezuela, soy de origen llanero y en Alemania me he convertido en franconés un poco. Estoy en el distrito de la Franconia Baja, que es uno de los distritos que Ok. conforman el estado sureño de Baviera, que es el estado más grande, aquel estado emblemático que es el que se conoce por la buena cerveza y las damas con unos vestidos muy peculiares, con cervezas en la mano en los días de esa famosa fiesta de octubre en la ciudad de Múnich. Justamente Múnich es la capital de Baviera, ese es el estado donde yo habito. Estoy al norte, en el distrito más norteño, que es la Franconia, que se divide en baja, media y alta. Son tres subdivisiones del distrito de Franconia. Bien, eh, en el año 1999, casi iniciando el año 2000, se presentó que mi esposa encontró la oportunidad de venir a estudiar a Alemania, es decir, a hacer pregrado, y yo por mi parte encontré la oportunidad de hacer estudios de posgrado.
tengo una maestría en Derecho Europeo de la Universidad Julius Maximilian de la ciudad de Würzburgo, donde vivo hoy en día. Y mi esposa es Wirtschaftsingenieurin. El Wirtschaftsingenieur, como el nombre casi lo dice, viene de la palabra afrancesada ingeniero, ingenieur, es una suerte de ingeniero industrial. Esa rama la hay aquí, aun Ujú. cuando el bagaje académico de mi esposa es precisamente la mitad ingeniería mecánica y la mitad administración de empresas. Esa disciplina la hay Ok. aquí. En materia de pregrado es una buena oferta para venezolanos y de eso ya hablamos en su momento, de tal manera que nos llevó, a nosotros no nos impulsó desde Venezuela una migración forzada por carácter político, porque estamos hablando de 1999, de tal manera que en ese momento esa época gubernamental que todavía hoy está allí, lamentablemente para toda Venezuela, no fue la que nos llevó a salir de Venezuela. Nos asentamos en el estado de Baviera, mi esposa se inscribió en la Escuela Superior de Ingeniería. Alemania tiene una dualidad, el candidato a pregrado se puede graduar bien sea en un periodo lectivo de 5 años universitario o bien puede irse por la vía de la escuela superior universitaria, que es la Fachhochschule, Escuela de Especialidades Universitarias, la FH, la Fachhochschule, que tiene una capacidad de expulsar graduados en 4 años. El periodo lectivo es de 4 años. Y Ujú. eso, en esa medida, mi esposa, luego, después de graduarse, debo decir a mucho orgullo que siendo extranjera, de habiendo llegado a estudiar, primero nos acoplamos con el idioma, que es un tema también, y debo decir con mucho orgullo que mi esposa se graduó con honores, una tesis valorada en calidad de publicación en Baviera, que es un estado muy exigente a nivel académico, y en ese sentido, inmediatamente ella se incorporó a la empresa automotriz y desde hace 20 años está ocupada con el tercer consorcio más grande que tiene Alemania de suministro de material automotriz, es decir, de partes, como se llama en el mundo automotriz. Y yo, a partir de 2005 aproximadamente, logré inaugurar, aperturar mi propia oficina legal y a partir de ese momento domino el lenguaje técnico y comencé a manejar mis propios mandatos. En los años anteriores estuve ocupado con un par de oficinas legales aquí en la zona de Würzburgo y eso me catapultó a la idea de iniciar mi propia oficina. De tal manera que mi bufete tiene 15 años definitivamente instalado en Alemania y aquí estoy a la orden para todos ustedes. Oye, me alegra muchísimo, realmente, de verdad, estimado Ángel, porque primero, nombrar la sociedad, o cuando nosotros hablamos inclusive de la formación, hablamos de la profesión, yo creo que al final esto decanta en buscar un bienestar para los nuestros, ¿no? Eso como primer, porque pues al final la meta de realización personal y ese logro también arrastra y es lo que nosotros siempre buscamos, hijos, esposas, siempre mejorar también como centro familiar. Y otra cosa que me contenta muchísimo, pues es que el hecho de tener a su esposa en el área de ingeniería mecánica, de ingeniería industrial, conocen muchísimo la parte técnica con el enfoque legal, por supuesto, que estoy seguro que las personas que se están conectando el día de hoy, pues es sumamente valioso. Entonces, Indudablemente. en ese contexto, y vamos a hablar, tal vez, vamos a dedicarle en la mañana a Latinoamérica, porque sé que muchas personas nos siguen de otros países, pero también el caso Venezuela. Acá, pues, un joven termina Simón Bolívar, Universidad Central, Universidad del Zulia. ¿Qué opciones tenemos en ese rango, pues, para como destino visualizar Alemania? Ustedes tuvieron tal vez la planificación y en el momento que se hizo, pues un plan trazado para llegar a un país, que creo que realmente tiene que ser también parte de lo que uno hace. O sea, creo que aventurar no es la mejor opción en ningún aspecto de la vida. Creo que cuando vamos a un sitio tenemos que tener también un plan para hacerlo. Entonces, bajo ese contexto, pues ya nos ha contado un poco qué lo llevó a emigrar, pero ahora hay opción desde Venezuela para estar en Alemania en este momento. ¿Cuál es ese contexto?
Indudablemente, indudablemente. Voy a retomar un poco esa premisa porque digamos que yo tengo una suerte desde que me hice asesor migratorio, es decir, desde que me decidí a que en mi bufete una parte de la actividad profesional fuera justamente cooperar con la crisis migratoria venezolana, porque ese no es mi plato fuerte. Yo me dedico principalmente a actividades inmobiliarias de representando a ciudadanos alemanes en los países de habla hispana, inversión empresarial, constitución de empresas, contratos internacionales. Pero me llamó poderosamente la tarea de también de cooperar con ciudadanos venezolanos para lograr hacer ese puente migratorio planificado. Y en ese sentido debo decir, yo me habría deseado en aquella oportunidad hace 20 años atrás tener a un Ángel Peralta que me hubiera dado un par de consejos migratorios para ahorrarme escollos, porque para nadie es un secreto que llegar para mí tampoco fue sencillo. Mientras era estudiante universitario también tuve que batirme en trabajos de mediana categoría, es decir, trabajos de supervivencia, empleos de supervivencia, Ujú. ¿no? Y en Ok. ese sentido, pues hoy en día es un privilegio que los venezolanos cuentan con personas que los pueden orientar técnicamente y desde el punto de vista también emocional, psicológico, cultural, académico, para abordar lo que yo llamo una empresa de vida. Intentar migrar es una decisión de vida. De tal manera que prácticamente casi Ujú. que mi trabajo está en el horizonte de la medicina, porque se trata de darle consejos, orientación a una persona que va a tomar la decisión de continuar su vida en otro continente. Es un tema muy delicado. Y los riesgos son inmensos. Por eso es importante lo que usted comentaba ahora y me pliego a esa premisa de migrar significa planificación, sin la menor duda. Para ingenieros, el área profesional. Bueno, miren, yo tendría que, me veo obligado como hombre de las ciencias sociales a dar un pequeño enfoque histórico como tengo acostumbrado a mis insta amigos, como yo les Ujú. llamo, y a mi clientela también, frecuentemente, si yo no los llamo seguidores, seguidores me suena a influencer y esa es una palabra que está muy escabrosa ahora mismo en el mundo digital. Esa- Sí, exacto. yo los llamo Instamigos y a mis clientes, por supuesto, son mis clientes apreciados, que ya algunos de ellos ya están en Alemania, otros congelados en el limbo jurídico ahora mismo en cualquier parte del mundo, esperando llenar unos cuantos requisitos más para que ingresen a Alemania en cualquier momento. Y en eso sigo monitoreando la vida de muchos. Pero es necesario hacer un enfoque previo histórico de qué significa Alemania para un ingeniero. Y eso es algo que para mí es valioso. ¿Por qué Alemania es un país para la ingeniería? Bien, en ese sentido debo dejar claro que Alemania es uno de los pioneros de la revolución industrial. Muchos creen que la revolución industrial inició solamente en Inglaterra, a partir de aquellas teorías de Adam Smith y todos los demás que se plegaron a partir de 1684 a crear un modelo de producción sistematizado. Es decir, llegó la tecnología. Ya producir no era con rueca, madera, hacha y hierro fundido, sino que se comenzó Ujú. a crear herramientas para producir en masa a más velocidad, ¿no? Sometiendo obviamente mucho Ujú. más al hombre a la cadena productiva. Eso es hasta el día de hoy así. Pero Alemania es uno de los pioneros, al igual que Francia. Y otros países de Europa se quedaron en lo que yo llamo la ruralidad europea después del rococó, que fue la última fase de lujo de las monarquías, la última fase en que las monarquías derrocharon tanto hasta la quiebra, y fue lo que le costó justamente la cabeza al último de los Luises, tanta corrupción estatal, tanto desagüe en las finanzas estatales que llevó a las monarquías a caer en efecto dominó una a una. Antes que eso ocurriera, muchos países ya pensaron en tenemos que cambiar la Europa feudal, campesina, ¿no? Latifundista, la tenemos que cambiar por una Europa productiva. Y Alemania es uno de los pioneros. Para nadie es un secreto que una de las empresas más antiguas que tiene este país, que todavía sigue siendo un consorcio absolutamente líder en el mundo entero, es nada más y nada menos que Siemens. ¿Ok? Ujú. Siemens, Correcto. Siemens, Siemens es un nombre que viene desde los primeros pasos de la revolución industrial. De tal manera que
Alemania, como el resto de los países europeos, son países sin energía fósil, sin recursos energéticos en el subsuelo. De tal manera que para ellos la idea fue premonitoria de hace 400 años comenzar a pensar, si no tenemos energía, tenemos que ser manufactureros, vamos a acelerar la producción, vamos a procesar en materia prima que compremos en otros países y vamos a convertirla en objetos más productivos o en su caso objetos sistemáticos. ¿Eso qué significa? Alemania sigue siendo hoy pionero a pesar de haber pasado por dos guerras devastadoras que la dejaron en la más absoluta quiebra, ¿no? Y lo cual trajo o se tradujo en cambios políticos muy grandes, muy abruptos, hasta llegar a la Alemania contemporánea a partir de 1949 exactamente, cuando se decide crear la República Federal de Alemania o Bundesrepublik Deutschland. Y en 1959 se emite una nueva constitución que está vigente hasta la fecha de hoy, que no solamente trajo el plan de reconstruir financieramente Alemania, y esto es algo importante porque no solamente voy a tratar la parte científica, sino que voy a tratar la parte humana. Óigase bien, la Constitución de 1959 en su artículo 20 declaró a Alemania un estado social. Cuidado con esa palabra, no significa que es un estado socialista. Las socialdemocracias europeas, las democracias sociales europeas han demostrado que han sido modelos estrictamente exitosos. ¿Qué significa una democracia social? Bueno, que se comenzó a aceptar los derechos de los trabajadores, se comenzó a entender que todo ciudadano debe participar realmente en la riqueza del Estado. Es decir, que si el ciudadano le entrega su vida laboral a una empresa, es porque al final de sus días, o mejor dicho, en la tercera edad, va a encontrar estabilidad humana, ciudadana, una vida digna después de que nuestro cuerpo ya no está en capacidad más para trabajar, ya no está en capacidad para trabajar. En Alemania la jubilación entra a los 67 años, una cosa que ha sido alarmante porque fue aumentado de 65 a 67 años y eso costó un debate parlamentario en Berlín que duró casi 4 años, aumentar 2 años de la edad de jubilación. ¿Qué pasa? Un ingeniero en Alemania tiene la oportunidad de, a través de aquellas conquistas de principios del siglo XX, ¿no? Las conquistas de la calle, de la clase obrera, plegada a los partidos comunistas, no podemos negar la verdad histórica de que los partidos de los trabajadores europeos fueron los primeros partidos comunistas del mundo. Y son los que lograron que hoy en día usted y yo y todos los que están aquí puedan trabajar nada más 8 horas, que las mujeres embarazadas no pueden trabajar, que no se puede trabajar más de 10 horas porque se está fuera de cobertura de seguro, de que una persona tiene derecho a 30 días de vacaciones al año, que una persona tiene derecho a un bono navideño y tantos otros beneficios como, sobre todo, el de la salud pública. No existe ningún ciudadano que esté en Alemania, bien sea por régimen de protección internacional, es decir, a través de refugio o asilo, o sea, cualquier ciudadano que esté a través de un contrato de trabajo, lo que se llama en Europa la tarjeta azul, Blaue Karte, que no esté plenamente custodiado en materia de salud. Es decir, no existe ciudadano en Europa que no tenga derecho a recibir incluso una muerte digna, aún estando sin fondos en la tercera edad. En Alemania se recibe tratamiento hasta la última gota de morfina en fase terminal por parte del sistema de salud pública. Eso es algo importante. Y eso tiene que ver con esa ansiedad de estos 20 años históricos desastrosos para Venezuela, tiene que ver con esa ansiedad de que estamos buscando dignidad ciudadana, estamos buscando que nuestra vida sea respetada, estamos buscando tener estabilidad laboral. La ingeniería en Alemania, en ese sentido, volviendo al punto científico, ya apartando de nuevo el capítulo de social y humano, la ingeniería es la base sistemática, comercial, financiera de este país, tanto en micro como en macroeconomía. Es decir, tanto en nivel de consumo interno de productos, bienes y servicios, en la construcción de productos,
o elaboración de productos, como en la exportación, donde Alemania es líder. El término Made in Germany es dominante en el mundo entero a través de toda la fabricación de motores y tecnología que este país demuestra que en el mundo son los más duraderos, son los más resistentes y es una marca. Las marcas Made in Germany son respetadas en todo el planeta. En ese sentido, un recién graduado venezolano o bien incluso un estudiante recién graduado de bachillerato tiene dos opciones. O bien Ok. incorporarse por la vía laboral a Alemania, o bien optar por una visa estudiantil a una plaza de pregrado en Alemania. Para quien no lo sabía, y por eso mencioné la parte del principio de solidaridad social o el artículo 20 que declara a Alemania un Estado social, las universidades alemanas son accesibles a todo ciudadano nacional o extranjero. Para quienes no lo sabían y se habrán enterado de lo que cuesta un semestre en los Estados Unidos, permítanme decirle que el costo promedio de un semestre en Alemania es de 227 euros. Depende del estado. Pero un semestre en Baviera, mi hijo paga una matrícula semestral de 137 euros por todo el semestre, incluyendo transporte público y acceso al subsidio de la comida en el comedor universitario, desde tortellinis en crema de espinaca a todo lo que usted se puede imaginar por tan solo 3,50 euros, 4 euros, 4,50 euros. ¿Ok? Y discúlpame que te interrumpa, que en este momento hay nuevos aranceles en las universidades venezolanas y están por encima de ese monto que usted acaba de mencionar. Por Acá, supuesto. precisamente, estamos hablando en este momento de universidades de 500, 600 hasta $1,000, entre otras, por acá en Venezuela. Y muy Bueno, interesante este dato para las personas que se conectan. por supuesto, uno de los criterios de otorgamiento de visa estudiantil, no solamente para venezolanos, sino el criterio del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas alemanas en el mundo entero o consulados generales, es de que para la solicitud de una visa se tiene que probar que existe un monto de manutención mensual de 836 euros. Eso significa dos cosas: o bien venezolanos cuyos sus padres hagan el esfuerzo, que son parte de mi clientela también, es decir, son parte de mis mandantes, son parte de mis expedientes de trabajo, que es la fase de pregrado. Yo tengo estudiantes venezolanos que están siendo enviados por sus padres a estudiar a Alemania porque es más económico en este instante para un padre venezolano sostener a su hijo estudiando en universidades que tienen 600, 700 años de fundada en Alemania que en una universidad venezolana, tomando en cuenta, repito, que la Ujú. matrícula mensual, es decir, el paquete de manutención mensual está por los 836 euros. Como también, igual eso implica el mismo costo. 853 me hace aquí una observación Focus Grill. Por lo visto está bien Ok. informado. Yo lo último que vi en la página de la Embajada Venezolana fue 836, pero él fue más preciso, 856. Gracias por la acotación, Focus Perfecto. Grill. Sí. Entonces, la realidad indica que para un padre venezolano o para una familia venezolana vale la pena, no solamente para ellos, sino para quienes ya emigraron y sus hijos ya alcanzaron edad universitaria. Ese es el otro público que Ujú. tengo también. Obviamente, los venezolanos que están en los Estados Unidos y se dan cuenta que estudiar medicina, los 5 años cuestan casi $400,000. ¿Ok? Está por el orden de los Ujú. 376,000, $380,000 estudiar 5 años de medicina en los Estados Unidos. Vamos a estar claros que es Jaimina, ya sé quién es, la ingeniero, es una de mis mandantes. Estudiar, Perfecto. enviar para un padre venezolano que esté en los Estados Unidos, enviar a su hijo a estudiar a Alemania es 400%, 1000% más económico que iniciar el pregrado en los Estados Unidos. Si no es que tiene que tomar un crédito estudiantil. Eso por un lado. Para profesionales ya experimentados, es decir, para profesionales ya graduados y con cierta, o a partir de la graduación o con cierta experiencia laboral ya, existe entonces la vía de solicitar a través de esta oficina el reconocimiento de su título o un grado similar ante el Estado federal alemán. Ese es el punto álgido, quizás llegamos a la columna vertebral de nuestro encuentro de hoy a nivel informativo, y ese es el punto clave. Venezuela
debemos decirlo con toda honestidad, más allá de esos defectos garrafales de la Cuarta República, Venezuela produjo durante 38 años que duró la Cuarta República, produjo profesionales de muy alto calibre. Incluso tengo información de clientes míos que van a emigrar a Alemania que se han dado cuenta, ellos son ingenieros, pero se han dado cuenta que técnicos superiores que han llegado a vivir a Chile, técnicos superiores en ciencias metalmecánica o ciencias aledañas a la ingeniería, a la producción industrial, ¿Mm? se han dado cuenta que tienen tanto calibre de conocimientos académicos como cualquier ingeniero chileno. Imagínese usted el nivel de educación que nosotros produjimos en la Cuarta República. Hay que decirlo, las verdades históricas no se pueden ocultar. Entonces, ¿cuáles son las áreas? Y esa es una de las preguntas claves que usted me ha hecho también. ¿Cuáles son las áreas primigenias importantes para los ingenieros graduados, pregrado, perdón, recién graduados y con experiencia laboral? Indudablemente, lo voy a decir de lo mayor a lo menor. Todas las áreas de ingeniería son vitales y necesarias en Alemania, salvo, y en esto lo voy a decir lapidariamente, lo lamento, pero por favor abstenerse ingenieros graduados en petróleo. Lo lamento mucho. Ujú. Hay colegas que están haciendo también asesoría en Alemania y ellos son de la opinión que los ingenieros graduados en petróleo también tienen una opción. Yo en eso no voy a mentir. Lo digo lapidariamente, los ingenieros graduados en petróleo no tienen opción ninguna profesional en Alemania a través de un proceso de reconocimiento de su título o un proceso de captación o de reclutamiento laboral. Salvo que sea experto en un procesamiento químico específico o o demuestre que tenga posgrados muy trajinados, tenga mucho conocimiento profundo del área de sistemas. Porque ahí, en este mismo instante, paso a la otra área que es de principal atracción. La joya de la corona laboral en Alemania es ser ingeniero de sistemas o técnico afín en esa materia. Alemania es un país estrictamente sistematizado. Ya la robótica se apoderó del planeta. En Alemania ya todas las empresas de construcción de motores y vehículos vienen estando robotizadas desde hace ya unos 10 años aproximadamente, pero en un sentido avasallante. De tal manera que hay áreas, y en este sentido me acelero la idea, hay áreas mucho más atractivas incluso para ingenieros latinoamericanos y venezolanos. ¿Cuáles son? Precisamente la robótica, Ujú. la mecatrónica, ¿no? En la producción industrial acelerada y algo que viene a ser la panacea de hoy en día, es decir, lo más novedoso, el lomito de esta cocina, viene a ser, señores, vayan pensando en convencer a sus hijos de que inicien estudios de pregrado en áreas de ingeniería o de tecnificación que tengan relación con las energías no renovables. Ese es el futuro definitivo en estos países. ¿Por qué? La tendencia comenzó en la franja escandinava. Ya tenemos a una Escocia. Escocia no está en la franja escandinava, sabemos que está en el Reino Unido, pero quiero mencionar el ejemplo de Escocia. Ya Escocia en un 85% de abastecimiento nacional lo hace a través de la energía eólica. Es decir, los parques eólicos de Escocia offshore, costa afuera, le producen a Escocia el 85% de la electricidad que están consumiendo hoy en día en ese país. Imagínese usted. Energía totalmente verde, como la llamamos en el ambiente de las energías renovables. ¿Ok? Oye, Igual, ajá. Ok. dígame. No, no, bueno, realmente de verdad que escucharle, aportar también, bueno, nosotros siempre estamos en este momento, cuando vemos los reportes internacionales, pues la tecnificación, usted lo acaba de recalcar, la tecnificación, la robótica, la automatización, la programación, en este momento son las habilidades más demandadas en el mundo, ¿no?
y pues realmente no, siento que nos ha dado una visual, inclusive a mi persona, pues muy positiva de hacia dónde ir, porque esa es la preocupación, creo, ahorita, justo de padres, de estudiantes, personas que están culminando la universidad. Oye, ¿cuál va a ser mi destino? ¿Qué puedo hacer? Y aquel que está entrando a la universidad, pues realmente también tomar una carrera acertada o una carrera que tenga demanda. Pues creo que no vale la pena tomar en este momento una carrera que luego no tenga esa demanda. De verdad, estimado Ángel, que, oye, es genial lo que nos está compartiendo el día de hoy, una información sumamente valiosa, porque de verdad que estoy seguro que las personas que se han conectado, que no se han movido, están por allí unos 17, que se han mantenido, o sea, que están allí atentos a lo que estamos hablando, seguramente pues están pendientes también, seguro que terminamos y le están contactando de cuáles son los pasos específicos para guiarles en ese proceso. Algunos están preguntando, bueno, solo necesito los 853 euros, pero bueno, ya acá esto no es tan simple. Hay que hablar con el doctor Ángel Peralta para que puedan ustedes entonces realmente pues seguir y que sean asesorados de manera exclusiva. Lo que estamos dando hoy es un overview, algo bastante general de lo que sucede, pero realmente es muy atractivo, según lo que nos está comentando, la plaza alemana. Ahora, el idioma, ya para ir también, porque el tiempo acá pues también lo tenemos, yo soy ingeniero, pero con el tiempo he tenido que usar esa frase que usan los periodistas, el tiempo nos lleva allí cercano. El idioma, limitante, no limitante, inglés, IELTS, TOEFL, ¿cómo ese punto? Voy a ser muy honesto, voy a ser sumamente honesto. Hay otros personeros que están promocionando Alemania y no significa con esto que estoy descalificando a los colegas que se ocupen de esta área también de atención u orientación migratoria, pero hay que ser muy honesto en esto. No se puede engañar al público, no se puede hacer fantasía digital desde el espectro migratorio. Es muy delicado, es una decisión de vida, por eso lo decía. Esto hay que manejarlo con mucha seriedad. Hay personas que venden la idea de que todo aquel que habla inglés, simplemente esa es la panacea. Ese es el puente para iniciar o para incorporarse de manera perpendicular o por la vía que fuere a el mercado laboral alemán. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Debo hacer las excepciones. Vamos a imaginarnos que específicamente quien domine potencialmente el inglés puede, sin embargo, los primeros años o puede solicitar empleo, lo podemos apoyar en el proceso de reclutamiento internacional, pero sobre todo en el área de sistemas, en el área de IT, como la llamamos ¿no? En el área de informática. Allí no hay una prelación determinante, no hay un límite drástico, lapidario. Pero la lógica sociocultural me indica a mí, y es mi propia experiencia, porque yo tuve que, vamos a decirlo en criollo, tuve que fajarme con el idioma también hasta dominar la terminología técnico-jurídica en ambos idiomas. La lógica sociocultural implica que usted en una empresa no solamente va a trabajar con el proceso de producción, sino que allá adentro hay un roce sociocultural con su jefe, con los colegas. Hay un fin de semana, hay una fiesta de Navidad, donde usted va a ser invitado por la empresa a compartir, no solamente con la gente de su departamento, que a lo mejor logró comunicarse nada más en inglés, sino con el resto del conglomerado laboral, el resto del personal de esa empresa. Por lo tanto, usted de igual manera necesita en algún momento ir al supermercado y también dinamizar su vida en alemán. De tal manera que vale la pena una preparación previa, si se quiere, aunque básica, aunque hay parámetros. Hay parámetros de reclutación laboral en los que implica, miren, el inglés no basta por sí solo. Hay que dominar el alemán. Y repito,
si usted pretende incorporarse a una cultura, si usted pretende incorporarse no solamente en el sentido laboral a este país, sino en el sentido profesional, usted tarde o temprano tiene que dominar el idioma alemán. Y los procesos y los emails en la empresa, es decir, la comunicación empresarial, la correspondencia empresarial, tenga la plena seguridad que no solo puede ser en inglés, sino que también va a ser en alemán. Es una verdad, eso es una verdad universal. Eso es una Es situación correcto. clara, es una situación lógica. Repito, no es un tema nada más de estar capacitado académicamente para la producción, es decir, para el empleo, para lo que usted va a procesar en esa empresa, no solamente para su trabajo, sino que se trata también de la integración sociocultural a este país. De esa manera puedo responderlo. Sin embargo, repito, como usted, Perfecto. hay algo que debo aclarar, volviendo a esa idea que usted mencionaba Ujú. ahora. Esto es una información panorámica. En una transmisión live no se Ujú. puede determinar si para esta o aquella persona, para el colega ingeniero que está aquí o el otro, Alemania es completamente adecuada. Hay que hacer, obviamente, una sesión de asesoría donde cada perfil es analizado de forma individual y puedo desde mi oficina emitir un diagnóstico migratorio. Por lo general, la asesoría comienza por 1 hora oficial. Normalmente termino sentado 2 horas y media y hasta 3 horas con muchísimo gusto hasta concretar el plan migratorio, hasta que no nos levantamos de la mesa, hasta que decimos esto es lo que vamos a hacer para que usted logre acceder a una nueva vida laboral y humana y ciudadana en Alemania. De verdad, estimado Ángel, oye, una entrevista de lujo el día de hoy. Si bien es cierto que nos conectamos por las redes sociales, pero estoy súper contento. Los comentarios acá de las personas realmente han sido muy positivos. Pues acá tenemos también un poco de límite de tiempo, pero para nada, yo creo que vamos a tener que hacer un Alemania parte 2 porque realmente hay muchas cosas que conversar y no queda más nada, pues vamos a contactar acá al abogado cuando veamos Alemania como posible destino, porque lo que usted dice es verdad, pues en este momento estamos hablando unos 35 minutos, pero cada caso es personalizado, cada caso realmente tiene sus propias condiciones y pues lo que sí tenemos que hacer antes de cerrar es por dónde lo contactamos. Aparte de la cuenta de Instagram, ¿hay alguna página web? ¿Hay algún contacto en LinkedIn? ¿Cómo contactamos a Ángel Peralta para que Mi, nos guíe mi, en mi, esa ruta de migración? con muchísimo gusto. Bienvenidos a mi oficina, todos los que estuvieron en el día de hoy. Fue un placer para mí haber disertado para ustedes. Y mi contacto directo al email aquí a mi laptop de la oficina es abg.peralta@outlook.de, el servidor Outlook. ¿Ok? Repito, Perfecto. abg.peralta@outlook.de. Ustedes nos pueden plantear su problemática, nos pueden plantear su perfil de manera breve, obviamente, porque hay que pensar es que es nuestro tiempo de trabajo. Puedo analizar un currículum completo, sino yo soy ingeniero industrial, tengo experiencia más o menos en esto. Es decir, de manera sucinta, de manera breve y sucinta, presentar su perfil y nosotros le podemos orientar y obviamente le podemos acompañar en lo más importante, más allá de hacer una asesoría donde evaluamos su perfil profesional, le podemos acompañar en el procedimiento de reconocimiento de su título de pregrado obtenido en Venezuela, que quiero decir aquí lapidariamente que es algo totalmente posible en Alemania. Eso es lo importante que hay que recalcar aquí. Los títulos venezolanos, salvo obviamente de universidades que carecen de todo bagaje, de todo trasfondo académico, de toda seriedad, obviamente el resto de los títulos obtenidos en universidades con tradición, universidades serias, grandes instituciones de educación superior venezolana, esos títulos tienen derecho a reconocimiento en este país y nosotros le acompañamos en ese procedimiento.
Perfecto. Bueno, sumamente contentos desde Acadia Group como empresa de formación, que no solamente damos habilidades técnicas, sino que queremos que el profesional en sí, su vida, su entorno mejore con asesorías como esta que nos está dando pues el doctor Ángel Peralta. Doctor, una entrevista de lujo, una conversación de lujo, vamos a tomar ese nombre que usted utiliza para nuestros Insta amigos, para no llamarlos seguidores, las personas que están allí. Y bueno, realmente le dejamos por el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que al terminar, pues seguramente va a estar esa bandeja llena también de contactos de todos estos colegas que van a estar, pues, o que seguramente están pendientes de cuál es ese proceso. De nuestra parte, de verdad que muy agradecido por cedernos este espacio de su agenda para conversar. Muchísimas gracias de verdad, doctor, y esperamos, pues, en cualquier otro momento conversar también acerca de estos temas tan enriquecedores para los profesionales. Yo completamente agradecido de que me hayan recibido hoy en la casa de Acadia Group y en ese sentido quedo, estimado, completamente a su orden y a la orden de su gente. Perfecto. Bueno, por acá, buen provecho, feliz tarde acá en Venezuela y por allá seguramente pues ya es la cena. Entonces, o Indudablemente. estamos cercanos. Nos vemos entonces desde Venezuela, Acadia Group, desde Alemania, el doctor Ángel Peralta. De verdad que nos vemos. Esto queda grabado en nuestra cuenta, así que lo pueden mirar cuando lo necesiten. Nos vemos. Chao. Feliz tarde, feliz noche, dependiendo el espacio geográfico donde estén. Un abrazo virtual para todos. Cuídense. Igualmente para usted.